Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos en el tercer año y 6 meses, ya un poquito más, una semana más de vuestro programa de geopolítica en Red de Comunicación Regional. Esta noche tenemos un invitado que me causa mucha alegría, me siento muy honrado, lo mismo esta casa, de contar con el embajador en situación ya de retiro, Fernando Rojas Samanés. Y yo le voy a pedir a él que nos comparta alguna información sobre su carrera profesional, que ha sido muy importante, desarrollada desde que egresó de la academia en 1974, como me dijo hace unos momentos, en distintas funciones, tanto en la sede de la Cancillería como en el exterior. ¿Puedes compartirnos un poco de tu carrera, por favor? Cómo no, Manuel. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es muy agradable para mí estar en tu programa. Siempre lo veo. Alguna vez también participé hace algunos años. Y además aprecio muchísimo la forma tan objetiva, tan concreta, tan positiva y tan útil en que promueves estas reuniones y estas conversaciones. Bueno, respecto a hablar de uno mismo, a veces es un poquito difícil, pero ya que se trata de mi carrera profesional y está ahí registrada, pues es más sencillo, ¿no? Yo estudié Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú, como todos los diplomáticos profesionales peruanos, y después de 3 años de estudio, egresé el año 1974, en una promoción que tomó el nombre de José Faustino Sánchez Carrión, prócer de la Independencia. Bueno, estuve destinado en diversos países, primero Bélgica, donde pude hacer una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Libre de Bruselas, y luego en Brasil, en unos años muy importantes para la relación bilateral, cuando recién se comenzó a abrir el Brasil hacia el Perú, en el primer viaje que hizo un encuentro que hubo de presidentes militares entre Brasil y Perú, se produjo justamente en la época en que yo tuve el gusto de trabajar y se hizo en la frontera, en Acre, marcando ya lo que sería un poco el destino de esta integración bilateral. Acre, en el cual tuvimos también parte de nuestro territorio, sí, que claro, fue negociado y cedido a Brasil. Sí. Continúa, por favor. Bueno, después volví a Cancillería, como es de rigor. En esa época eran 6 años en el exterior, 2 en Lima, y al poco tiempo me pidió el canciller que vaya a trabajar al Sistema Económico Latinoamericano como jefe de gabinete, un cargo fuera del servicio exterior, en el otro lado, como funcionario internacional, pero en el CELA, que realmente es una lástima que también estuvo ahí Alan Wagner. Alan Wagner estuvo cuando renunció a la embajada, cuando hubo el golpe de presidente, ¿cómo se llama? Presidente Fujimori. Uh-huh. Y él se quedó en Caracas y bueno. Yo trabajé en el CELA 3 años como jefe de gabinete de 2 secretarios generales, Alegret y Pérez del Castillo, venezolano y uruguayo, acaba de fallecer. Alegret falleció en Lima, fue miembro de la Junta. Fue una magnífica experiencia, pues, pero luego me pidieron que regrese a la Cancillería, volví y me dijeron que querían que vaya a un destino un poco más complejo, binacional, que es Bolivia. Y yo fui a Bolivia, estuve también después en Francia, en París, 3 años. De allí pasé a Nueva York como cónsul general de nuestro país y finalmente volví a Lima y ascendí a embajador.
me destinaron como primera función como embajador de nuestro país en Costa Rica y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede ahí. Y precisamente en ese momento para restaurar la relación del Perú con la Corte, que se había retirado de la competencia contenciosa, que es la que maneja la Corte. Así que fue una magnífica oportunidad para conocer de cerca la Corte, para ayudar en un momento importantísimo, porque aquí habían ocurrido hechos muy graves. En un país que tiene una larga relación histórica con el Perú, mucha gente no sabe, estimados amigos, que algunos de los peruanos fueron desterrados a Costa Rica. Así y el segundo presidente de la República, el general Amara, cuencano, dicho sea de paso, murió allá, ¿no? Sí, y además hay que rememorar los acontecimientos históricos en la relación peruano-TICAT costarricense, que es una relación profunda, muy intensa. El Perú es un país extremadamente apreciado, y me lo dijo el presidente Rodríguez cuando presenté mis cartas credenciales, y me dijo: usted sabe que nosotros nunca terminaremos de agradecer al Perú. ¿Y eso por qué? Yo ya sabía, obviamente, porque cuando hubo el riesgo de una invasión de un aventurero, Walker, sí, que fue fusilado finalmente en Honduras. En Honduras, sí. Él había tomado Honduras, estaba pasando, y trató de pasar a Costa Rica. Y ahí en el río San Juan, que divide Costa Rica con Nicaragua, ahí en el río San Juan hubo una especie de pequeño enfrentamiento para la época, ¿no? Pero antes de eso, los ticos mandaron una misión a 3 países de América Latina: a Chile, a Perú y Argentina, para que les ayuden económicamente, porque no tenían un ejército, estaban formándose. Acaba de disolverse el proyecto centroamericano. Y fue el Perú el único país que les dio un crédito de alrededor de 100,000 pesos de la época. Y fue importantísimo para ellos. Y además, unas 10 personas, 10 peruanos fueron a apoyar al ejército costarricense. Alguno de ellos murió allí. Entonces en San José hay una plaza que se llama Plaza del Perú, hay otro lugar, escuela, que se llama República del Perú, y efectivamente a uno lo hacen sentir como un amigo. Sí, qué bonito, ¿ah? Muy bonito, sí. Qué lindo. Bueno, después pasaste, me dijiste, a Ginebra. No, después de Costa Rica volví a Lima el 2005, y de allí fui de embajador a Ginebra. Sí, Ginebra. No, a Bolivia. Fui a Bolivia. Estuve 2 veces en Bolivia. Una vez como segundo, como ministro consejero, y otros años después fui a La Paz como embajador. Es un país que yo quiero mucho, en el cual me siento muy cercano. Yo soy de Arequipa. En Arequipa se veía siempre mucha migración boliviana, sobre todo en la época de los golpes militares, ¿no? Y además ahí estaba el ferrocarril, la época, la vinculación con el lago Titicaca, todo, en fin. Y estuve ahí 4 años, una época muy complicada. El presidente fue Evo Morales, y pues tenía un comportamiento un tanto agresivo con el Perú, y particularmente con el presidente Alan García, porque Perú tenía una política totalmente diferente. Así es. A la de Evo, ¿no? Que estaba iniciando un proceso realmente revolucionario que concluyó en la primera etapa con la Asamblea Constituyente y la aprobación de la Constitución Pluricultural, Plurilingüística. Nacional. Bueno, estuve en Costa Rica casi 4 años, y ahí me trasladaron a Ginebra, donde fui representante del Perú ante los organismos internacionales de Naciones Unidas, que son como 23. Están todos, en Ginebra están todos. Y bueno, un trabajo. El Perú es unos pocos que tiene una sola embajada para esto. No hay países, Estados Unidos tiene 5 embajadores, pero nosotros, por modestia o por considerar mucho la capacidad pero es una embajada muy grande, son como 12 personas. De allí volví a Lima y fui director general de Asuntos Económicos. Fue una época también muy buena, porque ahí negociamos casi todos los acuerdos comerciales.
ingresamos a la Alianza del Pacífico, creamos la Alianza del Pacífico, porque el Perú fue una idea del presidente García, que luego se constriñó a 4 países, y después de eso el canciller, que era Rafael Roncagliolo, una persona que yo siempre he querido mucho y un gran amigo, me nombró secretario general de la Cancillería, y unos meses después me pidió que sea viceministro. Bueno, ahí estuve unos años de intensos, entre otros acontecimientos. Con Chile se logró el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el tema de la delimitación marítima, que gracias al trabajo de gente como Roncagliolo y muchos otros, y en Chile y en Perú, no solamente sino en ambas partes, se partió del compromiso de que cualquiera sea el fallo, no iba a afectar la relación bilateral, por el contrario, iba a ser un punto de cierre. Y así ha sido. Finalmente, después de eso, estuve 3 años allí, me mandaron ya para terminar mi carrera a Austria, que es un destino soñado. Viena es una ciudad espectacular, a mí me gusta mucho la música clásica. Una de las cosas que hacen ahí, que es un detalle que no puedo dejar de mencionarles, que apenas uno llega le dan una entrada, un pase para todo el año al Musikverein. El Musikverein es el templo de la música clásica. Entonces yo disfrutaba muchísimo eso, y la ciudad, bueno, de ahí era embajador concurrente también en Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, que también animaban, y representante ante los organismos internacionales que están también en Viena. En Viena, así es. Así que ahí Energía atómica y otros más. Exactamente, la UNUDI. Bueno, esta presentación, amigos, que he pedido que haga de sí mismo nuestro directo invitado, es para que subrayemos un asunto. Esta es una conversación en la cual yo trato de no dar opinión, sino que opinen las personas que tienen este conocimiento, experiencia, trayectoria y un profundo sentido peruano. Con esa experiencia, yo quiero pasar directamente, voy a omitir algunas cosas que pensaba decir, solamente diré una sola, ¿no? Que conozco a su familia, y recién entrado a la Universidad Católica fui amigo, nos hicimos amigos en Arequipa en 1961, con Alvarito Rojas, que le decíamos el Coro, ya fallecido. Ese ha sido mi primer contacto con tu familia. Bueno, entremos al tema. Y la perspectiva que vamos a subrayar no es una perspectiva anecdótica, aunque la anécdota es importante y además le da jugo y sabor a las cosas. Es una perspectiva de Estado. Entonces, en una perspectiva de Estado, que es lo central en la geopolítica, no exclusivamente, pero lo central, sin eso no hay geopolítica, le pido a nuestro invitado, Fernando, dinos tus ideas centrales para empezar a conversar, y tómate el tiempo que estimes necesario con toda tranquilidad. Te rogaría sí que te expresaras un poquito más fuerte. Claro, cómo no. Sobre el tema de los resultados de la elección el día de ayer de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile. Así es. El tema que ya lo hemos claro, ¿verdad? Por Adelante, por favor. Bueno, yo creo que este resultado tiene varias explicaciones que han sido ya detalladas en varios espacios, y creo que fundamentalmente tiene, por el lado de Boric, se explica de la izquierda que él representa, se explica en gran medida por el desgaste que tuvo al inicio de su gobierno con la convocatoria frustrada a 2 procesos de cambio de constitución, que fue precedida por una movilización pública muy fuerte. Hubo más de 20 muertos, que paralizó Santiago y otras ciudades del país, y que obligó al gobierno a tomar este camino de promover una asamblea constituyente para cambiar la constitución chilena. La constitución que todos recordamos fue aprobada y
dada en la época del gobierno del presidente Pinochet, y que por supuesto para muchos chilenos, sobre todo de izquierda, representaba una suerte de afrenta. Era casi un compromiso de tratar de modificarla, pero para eso había que trabajar políticamente. No es algo fácil en este país, como actualmente acá en el Perú, pero urgido por estas circunstancias de movilización pública muy fuertes, muy violentas en Santiago, el camino de la convocatoria a la Asamblea Constituyente pues está abierto, se avanzó, se realizaron las elecciones de los asambleístas, 120, pero el resultado fue muy ambicioso, no estuvo suficientemente consensuado, la derecha, no participó prácticamente en la elección, no era tampoco obligatorio, y los congresistas o miembros de esa asamblea pues tomaron el asunto con bastante entusiasmo, por llamarlo de alguna forma, y esto condujo a que al momento de hacer el referéndum para aprobarla, salió mucha parte de la derecha y lo frustró. La votación fue tan alta como la de ahora. El segundo intento, ya con 50 miembros de una asamblea, ya con el apoyo del sector de derecha y de varios partidos políticos en Chile, un país muy institucionalizado, fracasó igualmente, fue rechazado en la votación. Eso desgastó enormemente al presidente Boric y a su partido y a la izquierda. Y luego han habido otras circunstancias que han determinado de una forma este resultado. El principal tema de la campaña y sobre todo de la campaña de Boric ha sido la migración y la seguridad ciudadana y el narcotráfico, el crimen organizado. Igual que en el Perú, pero en Chile llamativamente más sensible para la opinión pública chilena, que no tenía referencias de este tipo de actividades tan violentas, el crimen, la extorsión, el robo, el pillaje, la delincuencia aumentó sensiblemente en ese periodo. Y ese periodo coincidió con la migración masiva de ciudadanos, fundamentalmente venezolanos. También hay haitianos y colombianos, pero eran, como hemos visto y como ha pasado en el Perú, a Chile llegaron finalmente en Chile hay 1 millón de migrantes, de los cuales es un poco menos, sí. 300.000 están en situación irregular. En Chile los mecanismos de control son bastante más cercanos y severos que acá. Esto afectó muchísimo al gobierno porque se le acusó, se pensaba que no había sido suficientemente eficaz y que tenía una política un tanto permisiva en el tema. Kast utilizó este tema sensible de una manera un tanto demagógica, ¿no? Incluso hace muy pocos días comenzó una campaña de contar los días que faltaban para que él supuestamente, ahora sí, sea presidente, y que vayan preparando su equipaje para salir porque si no, él los iba a sacar, cosa que creó una gran tensión en la zona de Santa Rosa. Ahora, permíteme, yo he estado como tú y otras personas más que vamos a continuar trayéndoles a ustedes esta experiencia y estos conocimientos. Hemos visto que hay un factor que también creció en Chile y que golpeó fuertemente al gobierno, que tiene como 2 dimensiones. Una, la dimensión de corrupción, que no es solo del gobierno, sino que viene de atrás y ha crecido bastante en Chile con escándalos muy importantes, ¿no? Y por otro lado,
la designación de personas que no le achuntaban, como dirían los chilenos, que fallaban en la gestión. ¿Cómo aprecias tú este factor? Sí, yo creo que todo esto contribuyó a que el prestigio, el crédito de la administración del presidente Boric fuese afectada y fuese cuestionada, ¿no? No hubo una respuesta muy rápida a esto, inclusive hasta ahora, ¿no? La política del presidente Boric fue más de dejar hacer, dejar pasar, y sin embargo ha tenido resultados en varias iniciativas políticas trascendentes, ¿no? En el tema de la previsión social, el tema de la seguridad social, inclusive el crecimiento de la economía sigue siendo relativamente alto en América Latina, es 2.4, 2.5, eso si lo consideramos con otros países, pero influyó mucho la presencia de extranjeros en un país que no recibía migración. La mayor migración en Chile antes de esa ha sido la peruana. La nuestra, así es. La peruana, que empezó en los años 70 por razones económicas y que es un ejemplo de lo que es un proceso de migración binacional. Los ciudadanos peruanos en Chile son extremadamente bien considerados. Bueno, extremadamente es un poco exagerado, pero es muy bien considerado. Incluso yo recuerdo, tú debes recordar, hay una plaza que se hizo, se acomodó algo en Las Condes, que es un distrito de clase B y A, ¿no? Sí, claro. Sí, pero además los chilenos decían, ¿no? que porque mucha de la migración inicial fueron señoras que trabajaban en domicilios, en casas, como aquí, ¿no? Y ellos se encargaron de los niños de hogares que tenían que trabajar ambos, cosa muy común en Chile en la época, y también de cocinar, porque pues era parte de su responsabilidad. Y entonces los chilenos dicen con satisfacción y para nosotros con alegría de que los peruanos las peruanas les enseñaron a comer. Y por eso en Chile hoy día es la segunda capital de América en donde hay más restaurantes peruanos. Efectivamente. Chile en cualquier sitio. Alguna vez la presidenta Bachelet me dijo, ¿no es así, embajador? Chile, casi Santiago. Y eso es una demostración de cómo la migración peruana, que ya es pues mucho más transversal, ya tiene un sector cultural, económico, ya se ha complementado con este desarrollo de la inversión chilena en el Perú, todo, y es muy sólida. Hoy día este tema que está ocurriendo en Chile con la migración hay que alejarlo totalmente de la población peruana residente en ese país. Ese es un punto muy importante, amigos, porque muchas personas en el Perú confunden, creen que en el mismo, permítanme la expresión, en el mismo paquete estamos todos, y no es así, hay una diferencia importante. Pero antes de continuar, me gustaría poner a tu consideración lo siguiente. En algún momento, no sé si ayer o hoy, estaba yo escribiendo algo y dije lo siguiente: se puede ganar unas elecciones, se puede llegar al poder con una explosión social, pero no se puede gobernar con personas que están solo en la explosión social. Claro. ¿Te parece a ti que eso marcó el comienzo del gobierno de Boric relacionado al proyecto de la constituyente y lo que has estado, o estoy exagerando? Sí, como decía desde el inicio, afectó, porque concentró toda la atención del gobierno en este tema, ¿no? En una gran presión pública, de que no era pues precisamente de un origen político muy definido. En muchos casos había una suerte de anomia, ¿no? Eran muchísimas. Buen término. Mucha gente inclusive muchos desempleados. El problema de Chile en ese momento era fundamentalmente de la educación y las pensiones. En Chile se creó el sistema de pensiones, las AFPs, de acá Piñera, el hermano, lo ideó. Una idea interesante, ¿no? Aquí lo copiamos y estamos viendo cómo ha evolucionado. Pero en Chile el problema es que cuando se creó, en los años de mayor desarrollo económico y mayor empleo, y también de la gente que
era participante aportante, era pues mayoritaria. De 10, 8 eran aportantes y 2 recibían. Con 15, 20 años la situación evolucionó a que era al revés. Y eso hizo que el sistema entre en crisis. Y un jubilado chileno ganaba $300, que para estándares chilenos era muy poco. Y de hecho incluso acá. Y eso creó una enorme insatisfacción con este sistema. Y el otro tema era el tema educativo. En Chile subsistió durante muchísimos años y aún ahora pervive en algunos aspectos un sistema no había prácticamente Ministerio de Educación. Y el Estado administraba y daba dinero a las comunas y a los municipios o en algunos centros escolares. Pero repartía el dinero de una manera un tanto inequitativa. A los municipios que tenían mayor capacidad económica, les permitía que ellos mismos hagan aportes. Y eso creó ciertamente una diferencia en el aprendizaje y en la capacidad de captar profesores, de tener mejores infraestructuras. Bajaron después de un tiempo en que Chile andaba bien, bajaron en la prueba PISA. Sí. Empezaron a competir con nosotros hacia abajo. Así es, pero también se marcó una diferencia entre las personas que sí tenían acceso y finalmente las universidades chilenas. La Universidad de Chile, que es una gran universidad, sin la menor duda, es pagante. No sé si seguirá haciéndolo, pero en aquella época una persona podía ingresar a la Universidad de Chile. Era muy difícil ingresar a la universidad, pero tenía que pagar una mensualidad. Y si no podías pagarla, tenías acceso a crédito bancario, pero a un interés de 6% o menos, 5%, pero era enorme para una persona que se tenía que endeudar durante todos esos aspectos que son centrales para la gente que está en proceso de integrarse a la sociedad o que ha perdido trabajo. Fueron uno de los motivos por los que se degeneró esta protesta pública que, como decíamos, afectó tanto a Boric. Pero bueno, han habido otras razones, pero creo que ahora de lo que se trata es más bien hablar de lo que por qué Kast ha llegado al gobierno, para luego hablar cómo pienso yo que va a trabajar en este periodo que empezará el 11 de marzo. Yo creo que además del tema de la migración, de la inseguridad, Kast muy hábilmente recuperó la idea del control, de la autoridad, de que en Chile siempre ha sido muy vigente. Es un país con una fuerte autoridades públicas, policías y además muy respetuoso de ellas, pero que se habría deteriorado. Entonces, eso lo transmitió como una salida, una respuesta a la degradación que muchísima gente apreciaba en la sociedad a partir de esta presencia de migrantes. Y la focalización estuvo puesta en los delincuentes. Ha habido también, por supuesto, delincuentes, y hay delincuentes chilenos. Eso no puede, yo no sé cuáles serán más o menos, pero no se puede diferenciar. Pero para fines políticos se identificó a los grupos migrantes que, igual que en todos los países, siempre son víctimas de esta estigmatización injusta, sin duda alguna. Sí, no es ningún delito migrar, el delito está cuando no se respetan las normas del país receptor. En este punto, me gustaría que... Quiero recoger lo siguiente, mira, se está diciendo que la victoria es una victoria que reivindica completamente el pinochetismo. Y personalmente creo que ahí hay otros factores que no tienen que ver ni con la votación del pinochetismo, ¿no?, ni con solamente el discurso que se extrae en algunas frases, y esas frases son pinochetistas, ¿no?, en el sentido económico y político. Pero la impresión
que se da hacia afuera, también por las agencias internacionales que tienen siempre, algunas de ellas, no todas, tienen un sesgo más bien hacia el centro izquierda, se vende la idea de que esta es una victoria, es un retorno al pasado. No. Personalmente creo que hay paño que cortar ahí. ¿Cuál es tu reflexión? Sí, no, yo creo que eso tal vez para una pequeña minoría, tal vez para lo que representa Johannes Kaiser pueda estar mejor identificado. Johannes Kaiser tiene una posición que si a Kast se le puede calificar de ultraderechista, como lo dice mucha prensa, a Kaiser ya hay que ponerlo pues casi al nivel de Pinochet. Y eso creo que es un fácil recurso, pero sin duda Kaiser es más radical, largamente más radical, pero yo creo que por el lado libertario. Creo que puede tener más semejanzas, además de tener algunas simpatías, de repente hasta por el nombre y el apellido de Kaiser, con algún souvenir de Pinochet, más podríamos identificarlo con Milei, ¿no? Pero el voto por Kast fue una respuesta también ante el fracaso no el fracaso, pero digamos la incapacidad en ciertos aspectos de parte del presidente Boric y de su gobierno, también por el Chile entró después de muchos años de un crecimiento espectacular económico, en que el mínimo era 4%, llegó a tener 1 o simplemente 0 de crecimiento económico en ese tiempo. Permíteme una interrupción. Lo que significa, amigos, que si no hay ingresos suficientes, si con ese 1% bajan los impuestos, baja la captura de impuestos, ¿no? Baja la asignación para el presupuesto público y la economía se enlentece y no sigue expandiéndose el mercado laboral. Así es. Entonces, eso es un asunto que hay que entender también para ver la situación peruana, porque haciendo cierta comparación inicial nada más, en la medida en que uno no sigue creciendo, aunque algunos hablan ahora que hay que decrecer, pero ese es otro tema, si uno no sigue creciendo, se encuentra en una situación de deprivación relativa, de insatisfacción, y eso genera automáticamente una respuesta contraria a quien está en ese momento en la función de resolver el problema y no lo puede hacer. Así es, y así ha ocurrido en Chile, ¿no? Es un tanto injusto, porque fue una coyuntura especial que ya me referí largamente, la de lo que ocurrió en 2 años en Chile y paralizó al país, y al gobierno lo afectó, pero es cierto también que el crecimiento económico entró precisamente por esa razón y por otras, también por el tema del COVID, por el mercado internacional, en fin, por el precio del cobre. Chile todavía depende más del 60% de su economía de los ingresos por el cobre, ¿no? Es un país monometálico, no es como el caso del Perú, que es polimetálico. Y todo eso ocasionó que la economía se contrajera fuertemente, y eso tiene un impacto también muy fuerte en la percepción de la opinión pública. Este voto del día de ayer y el de la anterior, de la primera elección, relativamente bajo para la expectativa que se tenía en lo que podía ser la señora Jara, es un voto castigo, como se dice, un voto de castigo para la administración de Boric. Y yo creo que dentro de aquello, aunque es la mayor diferencia que se haya producido, porque en Chile hay una rotación, cada 4 años entra un presidente de derecha y uno de izquierda. Ya dije, un país muy institucionalizado, y esos partidos siguen funcionando, y tienen bloques muy, muy bien definidos. La mayor diferencia que ha ocurrido entre un candidato de izquierda perdedor frente a uno Kast ganador ha sido esta, 56 a 42. Sí, y es
el menor número de votos que ha obtenido un candidato o una candidatura que se considera de izquierda o de extrema izquierda, dicen algunos, pero es una izquierda variada ahí todavía. Sí, ¿no? sí. Es la menor votación en muchos años. Muchos años, sí. Sí, bueno, ya en ese tema el nombre del partido político, que para muchos resultará casi una cosa extrañísima, ¿no? Un partido político comunista que funciona y que tiene un peso fuerte y que nunca dejó de operar, nunca dejó de tener representación política, como el Partido Comunista Chileno, históricamente muy fuerte, sigue en algunas personas generando una preocupación, un rechazo, un temor por la historia, por el propio comportamiento de la Unidad Popular en el régimen del presidente Allende, ¿no? Entonces, eso, más bien yo creo que habría que destacar que la señora Jara se ganó eso dentro de un proceso interno, compitiendo con varios partidos, inclusive con la Democracia Cristiana, que hoy día prácticamente ha desaparecido de Chile, como ha desaparecido Evelyn Matei y ha aparecido, y la señora Toja también, ¿no? Y en eso creo que en gran medida estos resultados vistos desde la óptica de la elección de Kast y de la primera vuelta son, como dirían, coletazos, pero fuertes, de lo que pasó en septiembre, octubre del año 2019. Kast es la tercera oportunidad que se presenta para... La vez pasada perdió con Boric, 54-46, relativamente, no, 44, o sea, relativamente cerca, pero perdió. Esta vez ha ganado, pero hay que señalar que no ha conseguido mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y esto es, de alguna forma, una buena señal, porque obligará a que haya mayor negociación para ciertos asuntos. Kast también ha moderado muchísimo su mensaje del día de ayer, ¿no? Yo lo escuché, habló casi una hora, muy coloquialmente, muy fraternalmente. Un mensaje más coloquial y menos político. Sí, me pareció bien, pareció que era lo necesario, que era lo prudente. Y el tono de Boric en su mensaje previo y el posterior a la entrevista que tuvo con el presidente electo, también ha sido un tono bastante conciliador. Incluso le pidió que continuaran algunos proyectos y que el sentido de país y de nación, etcétera, lo que abona en favor de lo que tú dices, ¿no? Visión de Estado e institucional. Sí, eso es un hecho en Chile que hay que destacar y reconocer, no por comparar con nadie, no estoy pensando en nuestro país, pero a pesar de todas las crisis que ha habido y profundas que han afectado a la democracia chilena, porque Pinochet fue uno de los personajes más duros y siniestros que ha tenido las dictaduras latinoamericanas, esa institucionalidad se ha mantenido, y ahí está el Partido Comunista, y la señora Jara ha conseguido ganar esa elección y a sacar 42% del voto. Seguramente que hubiera esperado sacar mucho más, pero tampoco es una cifra que deba... Así es, no es nada desdeñable, ¿no? Es lo que podríamos llamar, lo que decíamos antes, un voto testimonio. Así es, y que además, junto con eso, ha conseguido colocar un número importante de personas de origen político similar o ideológicamente similar en el Parlamento, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Boric, el partido de Boric, por ejemplo, tiene 15 diputados. No es una cifra menor en ese... No, tendrán que negociar, evidentemente, van a tener que negociar varias cosas y no podrá, como algunas personas piensan muy rápidamente, no podrá ser un gobierno que responda a su discurso ideopolítico. No, creo que no. Creo que sería muy arriesgado que insista
por lo menos de inicio, en estas propuestas, pero sí me parece que la política respecto a la migración va a ser mucho más intensa, que las políticas frente a la delincuencia y el crimen van a ser mucho más severas. La atención se va a focalizar en esos temas. No creo que el proyecto del presidente Kast pase por hacer reformas de mayor contenido, de mayor alcance, porque primero no solamente no tiene mayoría, sino que no lo desgastaría muchísimo. Y no tiene la votación congresal para poder respaldar eso. Así es. Sí. Y es bien paradójico, ¿verdad? Que lo que tenemos ahora en Chile es la constitución del periodo de Pinochet, pero primero con un referéndum que la aprueba y segundo con muchas modificaciones que ha tenido. Así y es. Luego el rechazo a un proyecto de constitución que en lo personal, pienso yo, es lo único que me permito opinar acá, era bastante malo. Sí, sí. No era era un tomo de aspiraciones, ni siquiera de objetivos, sino en fin, no era una constitución. No, eso se manejó con el mismo criterio de satisfacer a todos los que se habían pronunciado a través de la vía pública, del estallido. En el periodo del estallido, sí, exacto. Y eso no es precisamente lo mejor. Y además, en ese proyecto, un sector importante de la clase política chilena no participó. Entonces, no es que la descalifique, porque optaron por eso, pero eso se reflejó en la votación. Cuando llegó el momento de la votación, la derecha sí se movilizó. Y ahí el resultado fue 64% en contra. Entonces, yo creo que el gobierno de Kast pondrá el acento en los temas que desde el inicio han marcado su campaña, ¿no? Y que lo llevan a una política de control, de autoridad, evitar que la migración se incremente. Ahora, yo no tengo mucha certeza de que esto vaya a ser muy eficaz. En Chile hay 300.000 personas de origen extranjero, como dije, venezolanos, haitianos, colombianos, algunos, que están en situación irregular. Pero eliminarlos del país, como pretende y lo anunció Kast, es muy difícil. Primero, no hay un corredor humanitario. El corredor humanitario no existe sino para casos de guerra, que se ha usado en circunstancias extremadamente graves en que había que... Y menos cuando de lo que se trata es de enviar de retorno a sus países a estos migrantes, venezolanos en particular. Yo no tengo ninguna seguridad, ni creo ni que Maduro tenga el más mínimo interés en recibirlos. Tampoco estoy muy seguro de que ellos quieran volver a su país. No han cambiado, al contrario, se han agudizado las condiciones. Y finalmente está como una especie de espada de Damocles pendiente la situación generada por la presencia militar de Estados Unidos enfrente del Mar Caribe, con cielos que han sido cerrados de manera muy autoritaria por parte del gobierno americano, pero que está ocurriendo. Y que igualmente el acceso por mar, porque es un riesgo enorme. Así es. Entonces, ¿cómo podrías llegar? Vía terrestre. No creo que Ecuador y Colombia estén dispuestos a aceptar recibirlos temporalmente. El Perú no lo va a hacer, ¿no? Y tampoco creo, reitero, que los migrantes tengan interés de regresar. Ahora, ¿cómo puedes sacar a 300.000 personas violentamente? Imposible. Ese mecanismo de expulsiones masivas está prohibido, primero, por el derecho internacional. O sea, no se puede hacer eso. Segundo, existen instituciones internacionales que pueden ayudar a manejar esto de una manera mucho más organizada, siempre y cuando haya voluntad del migrante de salir. Está la ACNUR, está la Organización Internacional de Migraciones, claro. Pero por otro lado, estas instituciones también están sobrepasadas
por la crisis mundial, migratoria mundial, ¿no? Así es. Entonces no es un tema nada fácil, más allá de lo declarativo y del uso que pudiera hacerse de él para una campaña política. Yo sé que la expectativa que se ha creado habrá que contrastarla en unos meses con la realidad. Yo, como diplomático peruano, sí me preocuparía que esto pudiera afectar de alguna manera la relación peruano-chilena, que es una relación magnífica, de altísimo nivel en los últimos años. Nos ha costado muchísimo sangre, historia y negociaciones llegar a este nivel. Y sería y tenemos bases muy fuertes, muy sólidas, muy bien establecidas. Chile es el primer país proveedor de turistas en el Perú. No, y hay algo que a mí me ha sorprendido por parte de algunos periodistas u opinantes de peruanos, ¿no? De alguna manera expresar que ojalá que les vaya mal a los chilenos, lo cual es un absurdo, es no tener ninguna percepción realista de que eso afectaría a Tacna, Moquegua, Arequipa, las inversiones que hay ahí, las ganancias que tienen los peruanos con los turistas o la gente de Chile que va a gastar su dinero en satisfacer sus necesidades en la zona peruana. Esa es una visión completamente fuera de foco. Absolutamente. La interdependencia que existe y que existió históricamente, y por eso siempre fueron ciudades hermanas, vecinas, ¿no? Tacna y Arica están unidas por la historia ancestralmente, y la guerra separó a las dos ciudades, pero ellas mismas, la realidad, la necesidad las ha acercado, y hoy día hay una interdependencia enorme entre Tacna y Arica de una manera muy sana, muy positiva. Entonces por eso digo, me preocuparía que estas iniciativas que pues pasan por entregarlos al territorio peruano de manera o temerosa o arbitraria, no van a funcionar. Y me alegro que se haya establecido rápidamente por la Cancillería peruana y la chilena un mecanismo sí, para tratar de manejar eso. Ahora habrá que ver cómo el nuevo gobierno, con quién es el nuevo canciller, y estoy seguro que la diplomacia chilena, que es muy profesional, va a preservar lo sustantivo. Sí, este es un punto, estimados amigos, que aunque estamos llegando ya al final, solamente quiero subrayar lo siguiente a partir de lo dicho por nuestro querido invitado, y es que para poder solucionar ese problema de los 300.000, la vía de expulsión es improbable cuando no imposible. Entonces solamente queda la vía de permanencia, asimilación o proceso de integración. Y eso depende del factor político y del factor económico. Si Chile no recupera su dinámica de crecimiento económico, va a ser todavía más difícil. Y por último, en los minutos que nos quedan, ¿tú querías decir algo ahora? No, yo quería hacer notar que esta votación en Chile, en esta oportunidad, ha sido la primera que se realiza con voto obligatorio después de muchos años. Es verdad, es un punto importante. Y eso se ha reflejado en el comportamiento de los votantes. No solamente los nuevos votantes, que cada año son cientos de miles que ingresan con capacidad para votar, sino también de los propios votantes que se han visto obligados a asistir a votar. Y muchos de ellos no necesariamente son adherentes a posiciones cercanas a Kast, pero por las urgencias estas de crearse toda una suerte de focalización de todo en la migración, en el crimen, en el delito, en los aspectos negativos, ha optado por votar por quien le ofrecía una salida más inmediata. Es una reacción comprensible. Así es. Y particularmente en Chile. No hay que olvidar que Chile ha sido un país siempre un tanto aislado, ¿no? La primera gran migración, además de la que pudiera haber habido de Europa, que no era mucho tampoco, ha sido peruana.
Y a los peruanos les ha costado muchísimo introducirse en Chile, pese a que somos Efectivamente. vecinos. Pero ya lo han conseguido, hay que reconocerlo. Y los chilenos están muy satisfechos de esa visión. Pero estos nuevos votantes no necesariamente son aquellos que vayan a aceptar unas soluciones que no pasen por un mejoramiento de la economía, por otros aspectos de fondo, como otras reformas que siguen pendientes, la educación exactamente, y esos van a ser no, están prácticamente prestados a Kast, ¿no? La votación de Kast no es de gente militante de los partidos políticos, que además varios de ellos han fracasado totalmente, ¿no? Ese es un punto excelente. Para cerrar, si me permites, nuestra conversación, me gustaría hacerte una pregunta como diplomático y analista geopolítico, que lo has hecho con mucha sencillez y claridad para que se comprenda bien este asunto, que va más allá del tiktokeo y más allá de los periódicos y opiniones sensacionalistas, que en una paradoja o contradicción más bien terminológica se le llama opinólogos. Opinión viene del griego, que es doxa. Doxa es opinión y logos es conocimiento. Entonces no puede haber un tratado de la mera opinión, pero aquí le llamamos opinólogos y en Chile también. Bueno, mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Por qué el tema de política exterior ha estado ausente, prácticamente ausente en la campaña chilena y en los analistas? Sí, es cierto, yo también lo anoté en estos días y ayer particularmente. El tema de la política exterior no ha tenido mayor importancia, pero no es tampoco el primer país en el que ocurre eso en nuestra región. Nuestra región está más concentrada en materias que tienen que ver con la propia gobernabilidad, con la institucionalidad, con asuntos económicos, a veces con asuntos fronterizos o migratorios, pero no la política exterior. La política exterior parece cada vez más un asunto secundario, un asunto que corresponde a los gobiernos y más aún al entorno internacional. Aquí en el Perú tampoco es un tema que se debata muchísimo. Inclusive el tema de la elección chilena, acá en el Perú, yo no he visto hasta el día de hoy ningún pronunciamiento editorial. Ya vendrán, ciertamente, hay muchísima gente que tiene una opinión muy valiosa, pero no es un tema de discusión pública, salvo lo inmediato que ha ocurrido ayer. Pero de aquí a 2 o 3 días probablemente ya sea registrado como un acontecimiento que ocurrió en un país vecino. Es una lástima que así sea, porque la política exterior de nuestros países, sabemos la gravitación, la importancia que tiene para todos nuestros países, y que sea un asunto que se debata prácticamente en cenáculo es terrible. Tampoco hay debate de ese tema en el Congreso. La política exterior no es un asunto que en nuestro Congreso pues dedique más allá de algunas ocasiones muy puntuales. Entonces, es probablemente un tema que espero que cuando vuelva no sea mal usado. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación. Le agradezco muchísimo al embajador Fernando Rojas Amanés, de una trayectoria impecable en la Cancillería, tanto dentro de la Cancillería como fuera. Ha trabajado con distintos regímenes como corresponde a un funcionario de carrera, y ya nos hemos comprometido en continuar con tu contribución y otros de sus colegas, no solamente peruanos, por supuesto, sino chilenos, argentinos, uruguayos, personas que además forman parte de una comunidad, se conocen entre ustedes, algo así como la comunidad de inteligencia, que también están interactuando con la comunidad diplomática, son absolutamente inseparables. Y vamos a insistir en estos temas, amigos, porque, recurriendo a una frase, este programa de geopolítica no quiere ser otra cosa que poner al Perú al pie del orbe. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad en que regresemos contigo y con otros
especialistas, verdaderamente especialistas en la concepción, la metodología y la gestión de la política exterior, que es inseparable de la geopolítica como disciplina. Muchas gracias. Gracias a ti, Manolo, por la invitación. Ha sido una conversación muy saludable, muy positiva y como siempre estoy a la disposición. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, amigo, por su acompañamiento. Y en general vamos a continuar con esto. Tengan la plena seguridad. Nos vemos el viernes en otro programa, el programa Zoom Político, al cual también van a participar invitados del exterior y peruanos con pequeños segmentos sobre asuntos internacionales, no geopolítica estrictamente, sino asuntos internacionales, ya que Zoom Político, también por red de comunicación regional, se dirige, pone el foco, no las anteojeras, sino el foco en la política interna. Gracias nuevamente. Felicitaciones. Hemos presentado Geopolítica en RCR.